nosotros vamos a presentar los filósofos Arthur y Frederick. Es el equipo 5 y está conformado por... Yo soy Natanael. Yo me llamo Eric. Javier. Daniela. Eduardo. Marco. Y yo, Yo les voy a hablar del objetivo. El objetivo de la exposición es comprobar, analizar, profundizar en las ideologías de la ética y la moral de algunos autores. En la actualidad se debate sobre las ideas o creencias, sobre lo bueno y lo malo, llevándolo a un punto de análisis, donde el debate tiene ideologías buenas y contrapartes, que no son tan buenas en los pensamientos que se han ido modificando a través de los años y forjando un sentido de moral y ética propio y basado en varios autores. Pero nosotros nos enfocaremos en los ideales de los autores como Arthur y Frederick. ¿Bien? Bueno, la percepción de Schopenhauer, un maestro pesimista para poder vivir mejor, aunque sus ideas han servido para ser catalogado como el padre del pesimismo moderno, las enseñanzas de la filosofía alemana resultan muy actuales para entregarse y algunos de los peores males contemporáneos frente en un mundo hiperacelerado e individualista. En sus libros es posible encontrar el valor de la erudición, el autoconocimiento y la compasión o el humor. Bueno, por la percepción, o bueno, mi punto de vista es que Schopenhauer veía así el mundo gracias a que en su adolescencia falleció su padre, ya que se suicidó y él estuvo presente al momento de tener esa situación en su vida. Tuvo un cambio total en sus ideologías, presentando así un gran pesimismo y a lo que él llamaba la voluntad, que era lo que te ayudaba o te hacía querer vivir, que era como la verdad absoluta para él. El individualismo no existía para él como tal. Él decía que era algo irreal, que solamente estaba creado por el ser humano para hacerte sentir mejor, pero realmente él creía en la voluntad y que la voluntad era parte para poder llevar una vida mejor. Ya no más. Bueno, como les estaba explicando mi compañera Daniela de Schopenhauer, él dijo una palabra muy famosa, la cual es: la vida es una cosa miserable y yo me he propuesto a dedicar la mía y a reflexionar sobre ello. Muchos más años más tarde, el pensador oriundo de Danzig redactó un texto contenido en el primer volumen de Parergea y Paralipomea, que lleva por título Aforismos sobre la sabiduría de la vida, donde ofrece algunas recomendaciones, advertencias, variados y útiles consejos para desenvolverse con garantías en la escabrosa escena del mundo. En dicha obra, sin dejar de lado su declarado y convencido pesimismo, según él, el error innato del hombre es pensar que ha nacido para ser feliz. Schopenhauer nos dota de armas prácticas, intelectuales, emocionales y psicológicas para poder resistir una vida que casi siempre nos pone las cosas muy difíciles. Se trata, como ya sugirió Epicuro, de una medicina para el alma que se ve acosada por los diversos e implicados avatares existenciales. De Friedrich. Desde su enfoque ético, la filosofía de Friedrich afirma que cada ser humano tiene la posibilidad, así lo decide y trabaja duro por ello, de superar la heteronomía y la inmadurez para caminar hacia una autonomía ética. Sostuvo que había dos tipos de fundamentales de moral: la moral de amos y la moral de esclavos. La moral de amos valora el orgullo, la fortaleza, la nobleza, mientras que la moral de esclavos valora cosas como la amabilidad, la humildad y la comprensión. La filosofía de Nietzsche. El conjunto de la filosofía de Nietzsche es, por una parte, una crítica radical a los fundamentos de la cultura occidental, basada en una metafísica, una religión y una moral que han suplantado e invertido los valores vitales. Por otra parte, es un intento de superación de esta cultura, a la que califica como producto del resentimiento contra la vida. Por ello debe verse con Nietzsche no solo un perspicaz crítico y psicólogo, sino que su pensamiento también intenta una superación de la decadencia y del representamiento de la cultura que critica.
En este empeño suelen distinguirse 3 periodos que caracterizan el desarrollo de su pensamiento. Para Schopenhauer, la ética tiene una finalidad exclusivamente descriptiva, investigar si es que hay acciones o las que tenemos que atribuir a más valor. Quiere decir que de 2 maneras puedes darte la importancia a ti o darle la importancia a alguien más, pero pues eso depende de cada quien, ¿no? Para superar esa heteronomía y madurez, para caminar en una autonomía ética y propia, son 2 cosas, o pueden ser más, dependiendo de la situación en la que uno se proponga querer llegar a una autonomía propia, una independencia emocional, pero supongo que es cuestión de cada quien cómo lleve su idea, cómo a través de los tiempos genere una idea correcta de lo que es una autonomía propia del valor de uno mismo. Y sobre Friedrich, pues le puedo decir que él tenía una visión un poco más bien amarillista, a diferencia de Schopenhauer, que era un poco más crudo, era realista, la situación estaba más pesimista para él, pero en un punto él logró determinar que para ser sincero con uno mismo debe de ser pesimista para poder ver más allá de lo que uno podía percibir. Y pues la deconstrucción de la cultura y de la religión también tuvo mucho que ver en esos pensamientos por la situación de que las ideas que se te imponen desde un inicio, un principio, pueden variar, porque a través de los años se nos han dado las ideas de que el ser cristiano, el ser religioso, tener alguna religión se debe de seguir de manera estricta, lo cual debe de ser decisión propia, no por situaciones familiares. Uno no debe de tomar valores o importancia en eso como tal, vivir su vida en eso. El caso claro sería el cristianismo por lo mismo, toda su vida, o en otras religiones toda su vida se la pasan viviendo con ideas impropias. Tal vez no son ideas malas, pero la situación los lleva a tener un idealismo, un seguimiento de la religión muy ya distorsionado, hasta el punto de que Dios es su solución y Dios va a ser su salvación. Que la filosofía moral de Schopenhauer es una crítica de la sociedad que puede ser considerada desde 2 perspectivas. Por un lado, desde los fundamentos del pesimismo metafísico, donde se encuentra apoyo a su crítica del Estado, las convenciones y los prejuicios en la suma de lo que este filósofo llama el egoísmo fundamental de la condición humana. Pero por otra parte, lo que se podría llamar su esfuerzo por pensar una condición dialecta entre vida activa y contemplativa, donde el sentido ético de su filosofía encuentra una indicación de sus probabilidades en la consideración de la estética, lo podemos buscar en algunas de sus mayores obras que llegó a escribir en su tiempo. Una de ellas puede ser la tarea de la filosofía, donde este filósofo señalaba la dirección del pensar y dando orientación a sus reflexiones. Está convencido, tal como sostuvieron en su momento Platón y Aristóteles, de lo que el sentido de la admiración es el sello del filósofo. El enigma del mundo y el enigma de la existencia humana son de la fuente donde surge la admiración metafísica, de tal suerte que bien podría decirse que la filosofía de Arthur es una filosofía de lo sublime. Ciertamente el concepto de lo sublime esclarece el sentido del pesimismo de la filosofía tan poco conocida. Quien lee fragmentaria o superficialmente a ese filósofo, bien se puede quedar con la impresión de un hombre insatisfecho que se queja de la fugacidad y la fragmentariedad de las cosas y del dolor en el mundo, sin más, pero en lo que propiamente impulsa y guía su pensamiento en su solidaridad desbordante respecto a todo lo que él vive. El sentido que reviste el pesimismo de Schopenhauer no es de ningún modo una mera chata negativa, es un producto del vuelo que da Schopenhauer a su propio sentido de filosofar.
Bueno, y para complementar lo que dijo mi compañero Eric, yo les voy a explicar sobre la filosofía moral contra el falso optimismo. Si la esencia interior del mundo es comprendida desde la perspectiva de una voluntad ciega que lo penetra todo y es fuerza motriz de todo, todos los seres naturales están determinados e impedidos por ella. Los instintos de supervivencia o los móviles que posibilitan la convivencia humana son mera expresión de la insaciable voluntad originaria, satisfechos momentáneamente o intereses. Plantearse renovadamente, interrumpidamente, de tal manera que tanto la imposibilidad de dar satisfacción a todos en lo individual, como el conflicto de interés entre los humanos en lo social, es la causa del dolor en el mundo. La índole de la existencia humana es caracterizada por Schopenhauer como un saberse en el mundo abandonado a sí mismo, incierto de todo menos de la concreción de una multiplicidad incontable de necesidades. Diciendo así que los que creían en esas deidades de la voluntad eran personas que no eran capaces de reconocer que eran personas frágiles o que no pudieron hacer nada con sus vidas, ya que después de eso empezó a contradecir su propia filosofía, creyendo así que no era necesario creer en la voluntad absoluta ni que el mundo era solo una fracción de la realidad, una fracción de la imaginación, que realmente nunca existimos como tal, solo la voluntad absoluta. Y ya. Eso sería todo de nuestra parte, esperemos verlos pronto, gracias por su atención, nosotros somos el equipo 5 y los Mali Babies les desean un lindo día. Ya que también creía en la voluntad y en el... es que ese güey se puso a bailar así. Necesitas saber, investigar, conocer, etc. Porque un ser débil no es capaz de... Creyendo así que toda esa filosofía era para alguien que no aceptaba que era débil o que no tenía una vida plena, ya que él decía que trataban de... ¡Cállate, hocico! Entonces, para explicar aquello que no conocía y después usó la ciencia para dar un sentido racional a los filósofos de Friedrich Nietzsche y de Schwarzenegger.